Muy bien, y al fin se está impulsando el debate para que nuestro país tenga un número 911 que unifique a todos los servicios de emergencias. Está ya en el Senado este llamado Servicio Nacional de Protección Ciudadana. Primero, ¿llega a tiempo? Segundo, ¿cuáles son sus características? Lo vemos con Michel Delerm, experto en gestión de emergencias y habitué de este programa. Michel, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. A ver, tu opinión al respecto. Yo entiendo que este es un servicio que tiene características bastante particulares para que sea lo suficientemente eficiente y quiero saber si en esta oportunidad se cumple ese requisito. Desde mi punto de vista, no. La verdad es que podríamos decir que este es un proyecto que responde a un deseo. Todos queremos un sistema integrado, pero no responde a la necesidad. Incluso como tema histórico, yo te quisiera señalar que, por ejemplo, los sistemas de número único integrado, para que veamos que aquí no hay que reinventar la rueda, el primero fue creado, y no es el 911, muchos creen que es el 911, el primero fue en Londres, el 999, en la década del 30 del siglo pasado. O sea, estamos hablando de soluciones muy consolidadas. Y en Chile no es primera vez que se discute. Las primeras aproximaciones, digamos, los últimos 30, 40, en realidad 30, 40 años, fue por ahí por el año 2005, ya un primer estudio de prefactibilidad en la región metropolitana. Posteriormente, la presidenta Bachelet I hizo un intento que fracasó en el tiempo, que fue lo que se llamaba el CIE 100, Sistema Integrado de Emergencia, y el número que se quería utilizar era el 100. Por lo tanto, no estamos hablando de algo nuevo y eso llama la atención entonces que con toda esta experiencia nos enfrentemos a un proyecto que en lo legislativo probablemente uno podría decir hay buenas palabras, buen uso del lenguaje, etcétera, pero en lo que tiene que ver con lo técnico propiamente tal, podríamos señalar que este proyecto no resuelve y genera el riesgo de tener un proyecto que se discuta, pero que básicamente quede en un buen relato, pero en una mala solución. Ya, a ver, corrígeme si me equivoco, digamos, porque por lo que uno ha visto tanto en películas como en coberturas de este tipo, lo primero es que en la central del número que sea, ya sea el 999, el 911 o el 100, debe haber un personal muy especializado, primero que sepa obtener información de una persona que en muchos momentos está con una crisis nerviosa. Segundo, que sepa sacar la información que corresponde. Tercero, a quién enviársela, porque es diferente tener un tiroteo que un incendio o que ambas cosas, digamos. ¿Ese personal lo tenemos en Chile? No, porque básicamente no tenemos un sistema normado y por lo tanto lo que tú señalas, no es algo que se estudie en la universidad o en un centro de formación técnica, en la educación formal. ¿Cómo opera en otros países? Tú tienes normas y certificaciones de competencias profesionales. Ya. Y por lo tanto eso tampoco lo resuelve. Si bien es cierto, se menciona a grandes rasgos en el proyecto, la verdad es que yo te diría que ahí vamos desde que un proyecto lo mencione a que la arquitectura propiamente tal, institucional, vaya a entregar la respuesta a eso. ¿Se puede establecer en el reglamento que baje esta ley? La verdad es que el problema es que la ley es tan amplia, tiene una arquitectura tan débil, que cuando tú dejas todo en un reglamento, tú puedes caer en algo que se llama, disculpen la palabra en inglés, pero se llama implementation drift, que es tener un relato o una regulación tan amplia que te deja un espacio para que básicamente la posibilidad de que en el tiempo no se haga nada o no cumpla con el propósito es muy amplio. Ya. Y eso nos ha pasado en esta materia. El proyecto del Senapred. Mira, Senapred... Deriva de implementación, ¿no? Sí, Senapred, nuestra Exonemi, Sinapred, el sistema dentro del cual está, y ahora el Sinaproc. ¿Ya? Entonces, básicamente, cuando tú llegas a eso... Sin solución. Tú te das cuenta que básicamente tenemos, por ejemplo, ese riesgo, tenemos una estructura de comité. La verdad es que aquí, y tú lo sabes muy bien, en esta área es mando gestión, unificado, mando, control. Claro. Aquí no hay, los comités son muy ineficientes en esta materia. Entonces, tienes un problema donde básicamente, claro, para quien lo lee puede hacer sentido, pero ese es el problema.
es que cómo eso tiene una estructura y una arquitectura tal que permite garantizar, por ejemplo, las reales competencias profesionales. Claro. Y quiero darte aquí, porque esto evoluciona rápidamente. Muchos pensarán que un centro de comando y control debe estar atendido por miembros de las instituciones de emergencia. En Estados Unidos ya hace tiempo, a mí me tocó estar en New Orleans hace cerca de 10 años, conociendo el Centro de Comando y Control 911 nuevo, posterior a Katrina. Ya en ese momento estaba en una evolución completa y muy rápida de solo tener civiles que tuviesen esas competencias que tú señalas. En diciembre pasado me tocó estar en otro donde básicamente lo que se llaman los call takers, los que reciben la llamada, son totalmente civiles, pero entrenados sobre una norma de competencias profesionales. Y eso lamentablemente creo que este proyecto tampoco establece en este ámbito, pero como en otros, lo que tiene que ver con normas, estándares, regulación y claridad en las líneas de autoridad respecto de responsabilidad. Claro, porque supongo que un personal de estas instituciones tiene una estructura que le permite menos espectro de decisión. Yo entiendo que una persona, como te decía, debe tener conocimientos de la actividad de bomberos, de carabineros, de bomberos en zona rural, de salud, de emergencias y psicología para entender a la persona. Entonces es alguien que proveniendo de toda o habiendo tenido experiencia en cualquiera de estas áreas tiene que interactuar rápidamente con las otras. La pregunta del $1.000.000, y temo la respuesta que me vas a dar: ¿cuántas veces la comisión que elaboró este proyecto conversó con especialistas en el área? Bueno, yo no he tenido ningún contacto. Sí, en gobiernos anteriores, y yo te diría que por eso conozco la experiencia del 2005, yo te diría que al menos en lo personal desde el 2005 he tenido algún contacto con autoridades de gobierno y el Parlamento en esta discusión. Precisamente porque mi experiencia y mi entrenamiento principalmente en países como Estados Unidos y también algún conocimiento en el ámbito de Canadá y algunos ámbitos europeos. Pero el problema es que en Chile, como no es un sistema normado, no tenemos personas que hayan tenido una gran preparación en esta materia. Y en segundo lugar, yo creo que es parte de nuestro problema en el mundo político, no nos hemos preocupado desde la recuperación de la democracia en preparar personal técnico, civil, en el ámbito de emergencia, porque uno tiende a tener una mirada absolutamente táctica. Pero claro, ojo, aquí hay una distancia entre lo que es el ámbito político, hay un nivel que es técnico, civil, y hay un nivel que es táctico. Claro. Eso tampoco lo resuelve con claridad este proyecto. El proyecto está ahora en el Senado, todavía se le pueden hacer indicaciones. Después de que termina de elaborarse un proyecto legal, y en tu experiencia, ¿cuánto demora en implementarse si tenemos que generar primero a este personal especializado? Bueno, primero el reglamento, después el personal especializado y después el periodo de rodaje, porque yo no vi a CENCO, la Central de Comunicaciones de Carabineros, que me parece parte esencial de este asunto, involucrada o contemplada en esta interacción de diferentes cuerpos. Bueno, no solamente eso, puedo señalarte que en el proyecto ni siquiera se menciona CONAF, pensando en que ya estamos a puertas de los momentos más complejos de la temporada de incendios forestales, que está comenzando. Ya hemos tenido un incendio forestal complejo en el norte de Chile, hemos tenido otros en el sur, pero por ejemplo no se menciona a CONAF y hay otras instituciones. Tampoco queda clara la situación, por ejemplo, bomberos, que no nos olvidemos. Si bien es cierto se menciona, pero cada cuerpo de bomberos es una corporación de derecho privado sin fines de lucro. Claro. Entonces, hay una serie de elementos que no resuelve este proyecto. Ahora, en materia de su implementación, a ver, técnicamente un centro de comando y control es local. Claro. ¿Ya? Eso es importante. El número es nacional, pero el centro de comando, el cerebro del sistema, es local. En lo personal me ha tocado conocer centros de comando y control en Estados Unidos de comunidades tan pequeñas de 20.000 personas como de 1 millón de personas. Por lo tanto, esto tampoco se resuelve porque llega hasta el nivel provincial y por lo tanto la estructura. Y por lo tanto es complejo porque tú tienes comunas como La Florida, Puente Alto, Maipú, por ejemplo, que deberían tener su propio centro de comando y control versus
otros que probablemente podrían abordar varias comunas. Entonces, hay un desorden en eso. En materia de la implementación, hay una cantidad de, si mal no recuerdo, son 24 meses que plantea desde el momento en que está todo listo, pero también me parece un tiempo que es excesivo. Estamos hablando de soluciones que están sumamente consolidadas. Debo señalarte que en Estados Unidos las soluciones llegan al punto de que tú puedes licitar y contratar a una empresa no solo para que te construya el centro de comando y control. Esa misma empresa lo implementa y es la solución completa. Por lo tanto, los tiempos de implementación de un centro de comando y control en infraestructura, tecnología, etcétera, son relativamente cortos. Pero el problema no es el fierro. Ya. No es la pared. Tengo una pregunta más. Una de las cosas que me pareció positiva es que es capaz de geolocalizar la llamada. Sí. Y hacer algo que queremos hace tanto tiempo, identificar al número que llama para tomar sanciones contra los tontorrones que llaman para hacer bromas o pitanzas, como se le ha llamado. Primero, quería saber si eso es un buen aspecto y si se puede implementar. Segundo, esta geolocalización no permitiría inmediatamente que el centro de comando general lo derive rápidamente a una institución local o a una entidad local que coordine. Sí, efectivamente, y la verdad es que uno debería tener centros de comando y control más bien acotados al territorio, adaptados además al territorio. Aquí hay muchos temas de orden logístico que responden al ámbito local. Ahora, en ese sentido, se menciona en términos genéricos, el problema que tenemos es que no garantiza que hayan estándares adecuados. Ahora, importante señalar, lo que estamos hablando no requiere esperar un proyecto de ley de estas características para implementarse. Yeah. La identificación de llamadas es muy antigua. Incluso la geolocalización de llamadas desde celulares es algo totalmente implementado. Hoy día a mí me tocó... Sí, y más aún, en diciembre a mí me tocó estar en un centro de comando y control donde ya no solamente triangula con antenas, sino que contacta con tu dispositivo y por lo tanto es capaz de traquearte punto a punto. Por ejemplo, incluso si tú te extravías o no sabes dónde estás, te localiza porque básicamente conecta con tu dispositivo y el GPS de tu dispositivo. Por lo tanto, esa tecnología no debería esperar para ser implementada un proyecto de ley de estas características. Eso debería estar implementado ya y por lo tanto me preocupa que estos proyectos lo que hagan es dilatar la implementación de soluciones que ya deberían estar por el avance país que tenemos y no nos olvidemos. Tenemos un avance tecnológico y disponibilidad tecnológica en Chile que es muy avanzado respecto de los países de la región. Sí, claro. Sí, claro. Michel Delerme, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Espero que esa enorme cantidad de senadores que ven este programa hayan escuchado tus observaciones para que las implementen lo más rápido posible. Muchas gracias. Que tengas una muy buena jornada. Muchas gracias. Son las 10:09.